Buenas noches, chicos. Veo que los compañeros están retrasando. Son y 5 recién. Están estudiando los síndromes, chicos. Están repasando la materia. Se viene y es medio grande, se viene el examen. Tienen una semana ya para el examen, ¿no? A ver, hoy día lunes, este sábado no, el otro, ¿no? Viernes, creo que es, profe, el viernes 6. ¿No lo pusieron el sábado? El 6 decía. No sé, creí que caía viernes, ya me fijo. A ver. Sí, sale viernes 6. Viernes 6. No sé por qué cambiaron el día. Tema que yo viernes tengo actividad. Bueno, ya voy a hablar, voy a ver qué pasa con eso. Bueno, vamos a alargar, porque, bueno, los que no se prendieron, ya vamos a ir viendo quiénes están y quiénes no están. El tema de hoy es fiebre y compromiso hepatobiliar. Lo planteamos así como siempre desde los síndromes, porque si bien compromiso hepatobiliar incluye una serie de síndromes, que ya vamos a analizar, es muy importante el análisis que vamos a hacer de una serie de patologías que por ahí ustedes no tenían pensado estudiar. Generalmente, si ustedes ven las programaciones de cualquiera de estas materias, se lo plantea como hepatitis, por ejemplo. Pero hay un montón de otras patologías que pueden tener un compromiso hepatobiliar y tienen un trasfondo infeccioso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de compromiso hepatobiliar, hablamos de una serie de síndromes, como decimos, algunos que tienen que ver directamente con la vía hepatobiliar, como la ictericia, que ya la vamos a analizar un poquito más profundo, pero también el dolor, y un síntoma que en el compromiso del órgano hepático en sí, no por ahí no tanto de la vía biliar, pero sí del órgano hepático, suele tener bastante importancia, como es la astenia y también muchas veces la anorexia, ¿no? La repercusión en el apetito, en el estado general del paciente, ¿no? Ese síndrome, digamos, de inespecífico, ¿no? Como un cuadro de astenia, de pérdida de apetito, un malestar general, muchas veces la forma de presentación de una hepatitis, por ejemplo. Quizás ictericia sea mucho más representativo, porque son pocas las patologías que la producen, o si son algunas, está un poco más claro el asunto. También es cierto que esta patología hepatobiliar puede ser de evolución aguda, pero muchas veces se presenta como una patología crónica. Entonces puede aparecer un paciente con cirrosis o con síndromes asociados a la cirrosis, como puede ser síndrome acítico edematoso, encefalopatía hepática, de evolución crónica, varices esofágicas, en fin, una serie de la hipertensión portal. Y también existe la posibilidad que se presente como una falla hepática aguda, ¿no es cierto? Con coagulopatía, con encefalopatía. Entonces es importante que el compromiso hepatobiliar lo consideramos en este contexto. Cuando uno ve un paciente con alguna de estas características,
obviamente tiene que pensar en un compromiso hepatobiliar. Y ahí es donde parte el problema. O sea, el paciente viene a la consulta y no le dice, tengo una hepatitis a ustedes. Tampoco le dice, tengo una hepatitis aguda o crónica. Ustedes tienen que pensar en esa posibilidad. ¿Y en base a qué van a pensar? En base a este compromiso hepatobiliar y esta manifestación. ¿Estamos? Para eso tienen que saber semiología, que es el idioma de la enfermedad, ¿no es cierto? Si vamos a la ictericia, tenemos que empezar a ver lo que es la vía, digamos, de la bilirrubina, con la destrucción de los hematíes, la producción de la bilirrubina no conjugada, y con eso la liberación, digamos, del complejo M y el pasaje, digamos, del M a bilirrubina no conjugada, perdón, y desde ahí la llegada de la bilirrubina no conjugada al hígado para conjugarse, y a partir de ahí pasar al intestino, y del intestino un porcentaje ir a materia fecal, como estercobilina, y otro porcentaje reabsorberse por la vía sanguínea, y llegar a las distintas partes del cuerpo, inclusive el riñón, donde se elimina por vía urinaria la urobilina. Entonces, acá hay un par de cosas más que hay que agregar, que la bilirrubina no conjugada no se elimina por orina, y que la bilirrubina conjugada sí se elimina por orina. O sea, en orina podemos encontrar tanto urobilina como bilirrubina conjugada. Conociendo básicamente en qué consiste, nosotros podemos empezar a pensar en las posibilidades por las cuales una persona tiene ictericia, ¿no? Pero primero vamos a ver fiebre, que eso ya lo deben haber visto con el doctor Alejandro, el concepto de fiebre, que es un síntoma, un signo, un síndrome, que tiene que ver con la regulación del hipotálamo. O sea, el hipotálamo tiene que estar enterado que esa es la temperatura, porque él es el que digita la temperatura del cuerpo. ¿Por qué no hace la diferencia y decimos que el hipotálamo tiene que estar enterado y tiene que bajar línea? Porque no es lo mismo una hipertermia, como por ejemplo un golpe de calor, donde el hipotálamo no tiene que ver. En cambio, el síndrome febril hay un hipotálamo que rige esa temperatura. Estimulado por algún factor, como algún pirógeno, el hipotálamo rige esa temperatura. Generalmente son temperaturas de 38 o más, se miden en axila en nuestro ámbito, pero se pueden medir en otros lugares, como la boca, en la zona rectal. Nosotros la usamos a nivel axilar, generalmente por 4 o 5 minutos o un poco más, con un termómetro de mercurio, pero hoy en día los hay electrónicos. Y junto con la temperatura aumentada puede haber, por ejemplo, astenia, taquicardia, taquipnea, sudoración, escalofrío, chucho de frío, cefalea, inapetencia, todos síntomas, digamos, que tienen que ver también con la liberación de una serie de sustancias como las citoquinas, por ejemplo. Cuando hablamos de ictericia, entonces, que tiene que ver con la vía de la bilirrubina, es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas, por acumulación de bilirrubina, que generalmente sobrepasa el nivel de 2,5 a 3 miligramos por decilitro de bilirrubina total. Los síntomas, la ictericia puede ser un síntoma, un signo, cuando lo objetiva el médico, o un síndrome, porque junto con la ictericia puede haber coluria, que es la coloración oscura de la orina, hipocolia o acolia, la pérdida de coloración de la materia fecal, que se nota como masilla o muy clara. Puede haber otros síntomas como prurito, dolor y otros síntomas asociados a la patología de base según la patología que tenga, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tengo que hacerme cuando veo un paciente amarillo es si es ictericia o no, ¿sí? ¿Cómo hago la diferencia? Es obvio, busco la coloración amarilla generalmente en las mucosas, por ejemplo, en la esclerótica suele ser uno de los lugares, en el borde de la lengua, si es que la piel no está francamente amarilla, ¿no? Pero estas coloraciones a veces son confusas, no son tan evidentes, no hay un tono tan franco, digamos, de la ictericia, y uno puede depender de confundirse, por ejemplo, con el color racial de una persona, con el uso de caroteno, con algunos bronceados especiales, entonces puede confundirse. Entonces hay que hacer esos diagnósticos diferenciales para ver si es hiperbilirrubinemia o no. En ese caso hay que pedir el laboratorio para ver si la bilirrubina está aumentada o no.
Una vez que digo, sí, lo que está aumentado es la bilirrubina, es obvio que tiene una ictericia. La otra pregunta que tengo que hacer es cuál es el mecanismo de la ictericia. Y en base a la vía de la bilirrubina, como vimos al comienzo, uno puede sospechar un aumento de la producción de bilirrubina, ya sea por hemólisis, por reabsorción de hematomas o por una transfusión, por ejemplo, una disminución de la depuración de bilirrubina, que puede ser A por defecto en la captación y conjugación de la bilirrubina. La mayoría de las veces los defectos en la captación y conjugación de la bilirrubina tienen que ver con algún factor congénito, genético, donde haya una alteración de lo que se llama las ligandinas. Es una serie de enzimas que tienen funciones de captación de la bilirrubina y el transporte hacia el hepatocito para que se conjugue, ¿no? Ese defecto en la captación y conjugación de bilirrubina no suele ser el más importante y el más llamativo en las enfermedades infecciosas. Distinta es el caso de las colestasis. Acá las colestasis puede ser por lesión hepatocelular, como en el caso de las hepatitis, el embarazo, la sepsis. Esa lesión hepatocelular hace que la alteración esté en la parte final, en la excreción de la bilirrubina desde el hepatocito. ¿Eh? Acá no hay una alteración de la conjugación. Entonces uno puede pensar, por ejemplo, si se lesiona el hígado por hepatitis, ¿conjuga o no la bilirrubina? Sí, sí la conjuga. Lo que sucede es que después no la elimina como tiene que eliminarla. Entonces, generalmente los pacientes con hepatitis suelen tener un aumento de la bilirrubina conjugada. No es como uno se imagina que debería aumentar la no conjugada. No, aumenta la conjugada porque la alteración está en la última etapa que pasa por el hepatocito, cuando la bilirrubina tiene que ser excretada hacia la vía biliar. Pero también puede haber colestasis con obstrucción, por ejemplo, de la vía biliar, como por ejemplo en la litiasis, en las neoplasias, sobre todo de la cabeza de páncreas o de la vía biliar, las pancreatitis y algunas parasitosis que pueden obstruir la vía biliar. Un ejemplo, por ejemplo, en pacientes HIV, puede ser Cryptosporidium, en algunos pacientes con enfermedades endémicas como la distomatosis, fasciolosis, algunos gusanos como por ejemplo la ascariasis pueden meterse en la vía y puede producir obstrucción de la vía biliar. Entonces, estos pueden ser parasitosis que pueden producir obstrucción de la vía biliar con colestasis. Clásicamente se dividieron las ictericias en prehepática, que está con una alteración en la producción, donde hay un aumento, digamos, de producción de bilirrubina, por hemólisis generalmente, o por reabsorción de hematoma, como vimos al comienzo, o una alteración en la captación, que dijimos que la mayoría de las veces es una enfermedad genética. Se la clasificó también en hepática, que tiene que ver a veces con la captación, en ese caso el mismo mecanismo, nada más que a otro nivel del hepatocito, no nos interesa mucho, pero ni tampoco en la conjugación. Es distinto en la excreción. Dijimos que las patologías infecciosas pueden estar asociadas a alteraciones en la excreción, ya sea en el hepatocito o a nivel de la célula sinusoidal de la vía biliar intrahepática. Ya vamos a ver cuáles. Y por último, la poshepática es una alteración del flujo biliar, ya sea de la vía biliar intrahepática o de extrahepática. Esta clasificación es más práctica porque es más fácil de entender, pero no es útil a la hora de entender la patología, ¿sí? Si yo diría que sería lo más prudente hablar de un aumento de bilirrubina anterior al hepatocito, una alteración hepática de la bilirrubina en el hepatocito, que puede ser, digamos, previa a la conjugación o posterior a la conjugación, ¿sí? Y por supuesto, la alteración post-hepatocito que tiene que ver, digamos, en la vía biliar, ¿no? En el laboratorio de un paciente con ictericia, nosotros generalmente pedimos una serie de estudios, ¿sí? Dijimos que para confirmar que el paciente tiene ictericia tenemos que pedir bilirrubina, y generalmente a uno le informan bilirrubina conjugada, bilirrubina no conjugada y bilirrubina total, ¿sí? Pedimos una orina completa para ver si hay bilirrubinuria. Ya dijimos que la bilirrubina que pasa a la orina es la bilirrubina conjugada. Pedimos urobilinuria,
que es la urobilina, es la reabsorción de la estercobilina. Le pedimos un citológico con plaquetas para ver si está produciéndose células, si no hay ruptura de los hematíes, si las plaquetas están en condiciones, porque en algunas patologías crónicas, hepáticas, por ejemplo, en las formas avanzadas de la hepatitis crónica puede haber inclusive complicaciones a este nivel de las plaquetas. Un frote de sangre periférica que habla de hemólisis o no, para ver si hay hemólisis. Las transaminasas son muy importantes para el diagnóstico de hepatitis. Cuando uno quiere saber si un paciente tiene hepatitis o no, lo que pide son las transaminasas. Entonces, la elevación de las transaminasas hablan de inflamación del hepatocito o de necrosis del hepatocito. Entonces, ¿cuáles son los estudios que se piden? GPT y GOT. Son las dos transaminasas. La fosfatasa alcalina es una enzima que generalmente la pedimos con dos objetivos, para ver si hay obstrucción de la vía biliar o para ver si es que hay ocupación del órgano hepático. Esta fosfatasa alcalina no es una enzima exclusiva de la vía biliar. Puede estar aumentada, por ejemplo, en los jóvenes, sobre todo, que están en etapa de crecimiento, está aumentada relacionada con el hueso. Tiene que ver con el metabolismo del hueso. Entonces la fosfatasa alcalina generalmente la pedimos con una isoenzima, porque si esa isoenzima está aumentada, habla de que el proceso es de la vía biliar o hepático, ¿no es cierto? Esa isoenzima puede ser la 5-nucleotidasa o la gamma-glutamiltranseptidasa, conocida como GGT, ¿no? Además de estas enzimas que hablan generalmente de un cuadro obstructivo, de ocupación del hígado, hay que pedir funcionalidad hepática. Y hay un par de pruebas, como el proteinograma, que habla de la funcionalidad hepática de las últimas semanas, los últimos meses, y el tiempo de protrombina, que habla de la funcionalidad hepática en las últimas horas, los últimos días. Entonces, los dos elementos estos pueden ser muy útiles a la hora de definir si el hígado está funcionando o no. ¿Estamos? La ictericia exige una serie de estudios por imágenes. La ecografía es una técnica simple, barata y en buenas manos puede ser muy útil, ¿no? La tomografía es más sensible y más específica en la patología hepática. La colangioresonancia es un estudio más sensible, más específico en la vía biliar. La colangiografía retrógrada endoscópica es una técnica invasiva donde se entra por el duodeno y después ingresa a la vía biliar común y a través de ella no solo se hace diagnóstico, el nivel de obstrucción, sino que puede ser útil para hacer colocación de stent, para desobstrucción de la vía, en fin. La videolaparoscopía es para ver la superficie del hígado de la vía biliar. La elastografía es un estudio que estudia la fibrosis a nivel hepático en los pacientes con patología crónica, con hepatitis crónica o cirrosis. Y la biopsia hepática es el estudio de referencia para ver la evolución de esa hepatitis y o cirrosis. O sea, de último, el diagnóstico de la situación del hígado final lo hace la biopsia hepática, que es una técnica invasiva con ciertos riesgos, ¿no? Ciertos riesgos de sangrado, en fin. Profe, Sí. ¿me podrías repetir la elastografía que era? Es un estudio como una ecografía que define el grado de fibrosis que hay a nivel de tejido hepático. ¿Sí? A grandes rasgos. Yo no soy un especialista en eso. Buenísimo, buenísimo. Es una técnica no invasiva para ver los criterios que puede tener a favor de una cirrosis, cuál es la etapa de avance de una hepatitis crónica. El patrón de laboratorio clásico de una ictericia está basado en la clínica y en el laboratorio. El patrón hemolítico es una ictericia fundamentalmente con predominio de bilirrubina no conjugada o indirecta, es lo mismo, anemia por hemólisis y signos de hemólisis en el frote de sangre periférica. También se pueden pedir pruebas como la COMS, en fin, para ver si hay hemólisis o no. La LDH suele estar aumentada también en la destrucción
hemática. La lesión de la célula hepática es el patrón que generalmente hay aumento de la bilirrubina, pero predominio de la directa o conjugada. Acá, característicamente, hay un aumento de las transaminasas. Ahora quiero resaltar algo. Cuando hay una lesión celular hepática crónica, como las hepatitis crónicas B y C, generalmente la elevación de las transaminasas no es tan importante y fluctúa en el tiempo. O sea, puede fluctuar en el tiempo y los valores no son tan elevados, ¿sí? Puede haber aumento de 2 o 3 veces las transaminasas y no ser más significativo que eso, pero se va produciendo destrucción de la célula. En cambio, en las hepatitis agudas, clásicamente hay un aumento más de 5 veces de las transaminasas, o sea, de los valores normales, ¿sí? Estas elevaciones a veces superan las 10 veces de lo normal. Generalmente con fosfatasa alcalina poco alterada, menos de 3 veces su valor normal. En el patrón de colestasis, acá la bilirrubina también está aumentada, predominio de la bilirrubina directa o conjugada, igual que en la lesión hepática. Pero acá las transaminasas no son lo más importante y los valores pueden estar poco aumentados, menos de 5 veces seguro. En cambio, la fosfatasa alcalina suele estar aumentada más de 3 veces, ¿sí? Entonces, con sus isoenzimas, ¿no es cierto? 5-nucleotidasa y gamma-glutaminas-transpeptidasa. Sabemos que la ictericia puede estar causada por causas infecciosas y no infecciosas, ¿sí? ¿Alguien sabe, por ejemplo, qué causa no infecciosa puede producir ictericia? A ver quién me ayuda. El alcoholismo crónico. Por ejemplo, el alcoholismo crónico puede producirse. ¿Qué produce el alcohol concretamente? El alcohol es una intoxicación a nivel de los hepatocitos. Sí, pero ¿qué es lo que produce? ¿Cómo produce hepatopatía del alcohol? ¿A dónde produce? ¿Qué produce primero? ¿Puede producir cirrosis, por ejemplo? Hepática. ¿Puede producir hepatitis alcohólica o no? Sí, también puede haber una También. hepatitis alcohólica, Y pero puede producir medida cirrosis alcohólica, ¿cierto? Bien. Estamos. Muy bien, ese es un ejemplo, ¿sí? ¿Hay alguna causa de hepatitis no infecciosa? No, hepatitis. las causas como ejemplo, por colagenopatía. ¿Por qué? No escuchaba, no escuché bien. Por colagenopatía, no me va a salir ahora el nombre, pero causa de hepática, de daño hepático por colágeno. También, por ejemplo, el caso del metabolismo del cobre. Ajá. Tenía Bueno, no los sería anillos causa de de... hepatitis, pero sí puede producir el síndrome de Wills. Está bien. Claro, Pero no sería, digamos, una hepatitis en sí. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Es como para que ustedes vayan despertándose. Bueno, acá vemos hiperbilirubinemia no conjugada. Por ejemplo, si ustedes llegan a ver un laboratorio y ven que la bilirrubina está aumentada, pero predominio de la no conjugada. Frecuente, hemólisis. Ustedes tienen que pensar primero en hemólisis. Menos frecuente, reabsorción de grandes hematomas, eritropoyesis ineficaz. Después, algunas alteraciones más raras, como la insuficiencia cardíaca, que pocas veces produce ictericia, pero puede aparecer, y otras enfermedades, ya hemos dicho, todas estas enfermedades que son congénitas o porque no lo captan a la bilirrubina, o porque no la conjugan, o porque no la excretan. Son enfermedades generalmente congénitas. Esta nos interesa más cuando aumento de bilirrubina conjugada. Acá puede haber una disfunción hepatocelular, frecuentes fármacos, toxinas y hepatitis viral, vamos a ver cuáles. Colestasis intrahepática, frecuentes la hepatopatía alcohólica, que lo nombraron recién, fármacos, toxinas y la hepatitis viral, que también puede producir colestasis intrahepática. Y la colestasis extrahepática frecuente, un cálculo, el cáncer de cabeza de páncreas, menos frecuente colangitis, parasitosis, cirugías previas, bueno, en fin. ¿Cuáles son las no infecciosas que podrían manifestarse con fiebre e ictericia? Las dos cosas. Las hepatitis autoinmunes son diagnóstico diferencial de las hepatitis virales.
Y acá ya vamos a ver, hay una clasificación de dos tipos, pero en realidad acá lo que se suele pedir, un poco lo que decía el doctor recién, los anticuerpos antinuclear, antimúsculo liso, anticuerpos microsomal, de hígado y del riñón. También pueden producir fiebre e ictericia, la infiltración hepática por tumores. Y no olvidarnos que las hepatitis tóxicas también existen, o sea, pueden ser producidas por tóxicos. No se han conectado sus compañeros, ¿están con otra tarea, están con alguna otra actividad a la noche? Que usted sepa, no. Bueno. No, profe, pero porque el miércoles rendimos la segunda No era. escucho bien. Que el miércoles rendimos la segunda era de interna, que es renal, y bueno, Están estudiando, pueden estar estudiando. Bueno, es una lástima, perdone. Bueno, acá tienen, por ejemplo, una serie de drogas que pueden producir hepatotoxicidad, y si ustedes lo ven, este grupo, por ejemplo, produce toxicidad hepatocelular. Es un sinnúmero de drogas, ¿no? Por ejemplo, dentro de, les doy por un ejemplo, las tetraciclinas, varias drogas anticonvulsivantes, por ahí está la fenitoína. Bueno. Después tienen mezclado, digamos, lo que es una elevación de transaminasa, ¿no es cierto?, con obstrucción de la vía biliar. Acá tiene una serie de la nitrofurantoína, por ejemplo, la trimetroprima, dentro del grupo, digamos, de los antibióticos. Y por último, hay algunas que producen colesterol, bueno, perdón, acá la lesión hepatocelular, la isoniazida, ¿no? Y la rifampicina, la piracinamida también. Drogas clásicamente terapéuticas para la tuberculosis. Y colestasis, la amoxicilina clavulánico, por ejemplo, la eritromicina, los estrógenos que se usan en las mujeres como para evitar el embarazo. En fin. Acá tienen la clasificación de las hepatitis autoinmunes tipo 1, tipo 2. No nos vamos a meter en ese tema, pero tienen que conocer que son otra causa de hepatitis. O sea, que tengamos hepatitis no es sinónimo de que sea algo infeccioso, ¿sí? Por eso es importante tener el concepto de hepatitis y a partir de ahí ver cuál es la causa. Dentro de los procesos infecciosos o tóxicos a nivel biológico, que tienen un componente hemolítico predominante. Acá yo tendría un paciente que puede tener o no fiebre, pero tiene una ictericia, predominio de bilirrubina indirecta, por aumento de la producción. Están las infecciones por anaerobio, la infección por Clostridium perfringens, que sería un representante clásicamente de una infección, pero también está el paludismo, que tiene una alteración doble. Hay dos fracciones de bilirrubina que aumenta. Uno es un patrón hemolítico, porque ustedes saben que el paludismo produce hemólisis, pero también hay una lesión celular porque produce inflamación hepática y puede inclusive llevar a la falla hepática, o sea, es doble el efecto del paludismo. Si se corta, nos volvemos a conectar. A su vez, hay un par de intoxicaciones, yo las denomino intoxicaciones, no son infecciones, que tienen que ver con el ofidismo, ¿no? Que puede, por ejemplo, la víbora cascabel, pero también la yarará, pueden producir hemólisis, ¿sí? El loxocelismo, que es una intoxicación por una araña, la loxoceles, o araña parda intradomiciliaria, produce un efecto local a nivel de los tejidos blandos con necrosis, pero también con un proceso sistémico que incluye hemólisis. Entonces, ojo, porque estos son diagnósticos diferenciales que pueden ser confusos, ¿no? Uno lo puede interpretar como si fuera una gangrena. Fíjense, ya vamos a ver el análisis. Una infección por anaerobio se puede confundir perfectamente con un loxocelismo. Las dos tienen lesiones en piel o en tejidos blandos y las dos tienen toxicidad sistémica, con hemólisis, por ejemplo. ¿Está? En cambio, en el caso de un accidente con ofidismo, es mucho más evidente que la mordedura de la víbora se va a ver
y el paciente va a reconocer la víbora cuando lo muerde, ¿no es cierto? Salvo que esté en el oscuro. En el caso de la sepsis por Clostridium perfringens, ¿no? Está relacionado clásicamente en la historia con los abortos sépticos, que hoy en día son más raros, ¿no es cierto? Los abortos sépticos por intentos de aborto en un ámbito donde no era lo correcto. La gangrena post-trauma, después de un traumatismo, puede producirse un gran daño de los tejidos con una infección por Clostridium perfringens y la gangrena húmeda clásica. ¿Qué pasa en este caso? Puede aparecer ictericia dentro del cuadro, ¿no es cierto? Con un patrón hemolítico, con poca alteración de las transaminasas, el fiebre en grado variable, no siempre está muy hipertérmico el paciente, puede haber anemia, cianosis, hemoglobinuria, choque e insuficiencia renal. Esto se llama síndrome de Mondor, ¿sí? El síndrome de Mondor es un cuadro grave en el cual el paciente puede tener falla renal con toda una situación de sepsis grave. Esto lo veíamos mucho nosotros en los pacientes que se realizaban abortos en la época en que era frecuente, digamos, este tipo de maniobra en un ámbito no conveniente. Los procesos infecciosos con trastorno en la excreción de la bilirrubina o compromiso obstructivo, una forma de colestasis, lo vemos en la sepsis por bacilos gram negativo, por cocos gram positivo, por leptospirosis, la colecistitis con complicación, la colangitis y algunas formas de hepatitis que pueden producir colestasis. La sepsis por bacilos gram negativos y cocos gram positivos, por ejemplo, en bacteriemias, neumonías, ito, endocarditis, peritonitis, produce ictericia predominio directo, la sepsis. Con moderada alteración de transaminasa y fosfatas alcalinas, con fiebre generalmente elevada y grados variables de sepsis, ¿no es cierto? Acá la alteración en la sepsis es una alteración del transporte de bilirrubina por las células sinusoidales, o sea, no en el hepatocito en sí, sino que hay una alteración en la célula sinusoidal, la que cubre el sinusoide, que es hacia donde se vuelca la bilirrubina. O sea, esa alteración se produce en la célula sinusoidal. ¿Está claro? En los pacientes con sepsis. Acá algunos ejemplos de parasitosis que pueden producir ictericia, ya lo hemos nombrado. Y ya entramos en las patologías más comúnmente productoras, digamos, de ictericia. Entre ellas la colangitis quizás sea la más representativa de todas. Si bien la colangitis puede ser un proceso infeccioso, hay colangitis esclerosante primaria, que es una patología de etiología no establecida, las colangitis inmunológicas, y por supuesto la que nos interesa hoy en día, la colangitis infecciosa aguda. Generalmente es un paciente con una obstrucción de la vía biliar por alguna razón, ya sea por un cálculo, por un tumor, y sobre esa obstrucción se agrega un germen que generalmente viene de la vía digestiva, como un bacilo gram negativo, E. coli, Klebsiella, pero también algún anaerobio como Bacteroides, Clostridium y algunos cocos también, como el enterococo. Entonces, hay una obstrucción a lo cual se le agrega, al haber colestasis, hay una sobreinfección y eso produce una inflamación de toda la vía que se llama colangitis. El diagnóstico de la colangitis va a estar basada en la clínica. Hay una clínica que se llama la tríada de Charcot, donde el paciente clásicamente tiene fiebre con escalofríos, es bien marcado, el paciente suele tener fiebre real. Ictericia, generalmente ya hemos dicho, una ictericia tipo colestasis, con elevación de fosfatas alcalinas, poca elevación de transaminasas, y bilirrubina conjugada como predominante. Dolor en cuadrante superior derecho, entonces fiebre, ictericia y dolor en cuadrante superior derecho, la tríada de Charcot. En el laboratorio hay un patrón colestásico, ya dijimos, y en el diagnóstico por imágenes se buscan estrecheces, obstrucciones y dilataciones de la vía biliar. Eso es lo que buscamos. ¿Cómo la diagnosticamos? A través de la ecografía, es lo más fácil, lo más barato, pero también la colangioresonancia, la IRCP, que es la retrógrada, y la ultrasonografía endoscópica, que son técnicas modernas más recientes. El tratamiento de la colangitis es la desobstrucción, fundamentalmente,
con toma de muestras microbiológicas, si es posible. La vía endoscópica puede ser por IRCP, si es dentro de las 24 horas, o con la colocación de stent o prótesis, ¿no? Eso es lo ideal, o sea, la vía endoscópica. Pero también puede ser por vía cirugía, que es la técnica clásica, ¿no es cierto? Los antibióticos tienen que ser de administración inmediata, de amplio espectro, con buena llegada a la bilis, duración según evolución. Por ejemplo, si yo desobstruyo son 3 días nada más de antibiótico. Si no desobstruyo, tengo que permanecer con el antibiótico más tiempo. Por eso es tan importante la desobstrucción de la vía biliar. Drogas como la cefalosporina de tercera generación, las quinolonas, las ureidopenicilinas como la piperacilina, o los carbapenémicos, que son un poco más caros y a veces más difíciles de conseguir. El absceso hepático es otra patología que produce fiebre y trastornos hepatobiliares. Puede ser a punto de partida de la vía biliar. Acordarse que el hígado ingresa en varias carreteras, ¿no? El hígado ingresa a la vía biliar, que, sale la vía biliar, la vena porta que ingresa desde el territorio espláncnico, la vía hematógena que viene de la vía sistémica sanguínea que irriga el hígado, que tiene doble circulación. También el hígado puede ser invadido a partir por contigüidad. La vesícula, por ejemplo, que a veces se infecta, está pegadito al hígado y a partir de la vesícula se puede desarrollar un proceso hepático. Hay abscesos hepáticos que nunca se descubre cuál fue el mecanismo por el cual se produjo la infección. Y también, más raro, por trauma penetrante del hígado. Eso es una rareza. Estamos hablando del absceso piogénico. Si esto fuera un absceso de origen amebiano, la vía es directamente sanguínea con la llegada a partir del pasaje a través de la mucosa del intestino. La clínica clásica de un absceso hepático es fiebre con escalofríos, dolor en hipocondrio derecho de grado variable, ictericia, generalmente cuando el paciente tiene el antecedente de una colangitis previa, o sea que el mecanismo sea por vía biliar, y a veces sucede que cuando es en la parte superior del hígado puede irritar la pleura y puede producir síntomas de la vía respiratoria, entre ellas un síndrome de derrame. Entonces es importante este concepto. El diagnóstico del absceso hepático está basado en un patrón de laboratorio donde hay aumento de FAL por ocupación hepática. Ya dijimos que aumenta la FAL tanto en la obstrucción de la vía biliar como en la ocupación del tejido hepático. Leucocitosis o reactante de fase aguda elevado, una ecografía abdominal, TAC, resonancia, que se ven las imágenes, una punción transcutánea con toma de material para detectar los gérmenes, y en el caso, si yo sospecho que puede tratarse de algún parásito, como la hidatidosis o la amebiasis, se piden la detección de anticuerpos para cualquiera de ellas, ¿no? El tratamiento del absceso hepático está basado en el drenaje, que puede ser percutáneo, con catéter que se deja, el drenaje, o que se extrae. O cirugía con apertura y resección, sobre todo cuando son múltiples o cuando las lesiones son muy grandes, ¿no es cierto? O no responden al tratamiento del drenaje percutáneo. Los tratamientos antibióticos son prolongados,
Bueno, habíamos dicho que el tratamiento del absceso hepático estaba basado en el drenaje, que puede ser por percutáneo o por cirugía, que el tiempo de tratamiento antibiótico era prolongado de 4 o 6 semanas, a veces las primeras semanas son por vía endovenosa. Las drogas recomendadas son, por ejemplo, combinaciones como ceftriaxona más metronidazol. En otra época se hacían combinaciones como ampicilina, magenta, más metronidazol. Hoy en día también tenemos otros agentes de espectro más amplio, como piperacilina, tazobactano, carbapenems. ¿Estamos? Siempre a estos pacientes hay que seguirlos con la curva térmica, con los leucocitos y con las imágenes para ver cómo evoluciona el tratamiento. Hay un cuadro que es medio específico, medio distinto, que es una forma de invasión hepática por infección, que si bien no llega a ser un absceso, una invasión, digamos, en la fase de recuperación de neutropenia persistente en los pacientes, ¿no es cierto?, con quimioterapia sobre todo, que suelen hacer fiebre después de la recuperación de la neutropenia y no mejora. Y generalmente son pacientes que no se hizo profilaxis con antimicóticos previos. Los pacientes suelen tener fiebre y hepatoesplenomegalia, hay elevación de fosfatasa alcalina, hay un diagnóstico por imágenes redondeadas, múltiples, con la biopsia se llega a detectar la invasión por cándidas. El tratamiento es prolongado con fluconazol. Dentro de los procesos infecciosos con afectación hepatocelular predominante tenemos hepatitis virales, dentro de los cuales los virus hepatotropos son los más llamativos, los más importantes, como hepatitis A, B y C, pero también la fiebre amarilla, la mononucleosis, el citomegalovirus y el herpes simple, si bien afectan el hígado, son poco frecuentes la presencia de ictericia en estas hepatitis. También puede haber relacionado con compromiso hepático la fiebre entérica, la tuberculosis, la brucelosis, la leptospirosis. ¿Estamos? Y ahora ya entramos directamente a las hepatitis. Y cuando hablamos de hepatitis, hablamos de hepatitis aguda cuando dura menos de 6 meses y crónica cuando dura más de 6 meses. Acá hay que considerar el germen, pero también puede ser un tóxico, una enfermedad inmunológica, como vimos anteriormente. Los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos pueden producir hepatitis, pero dentro de los virus, los más importantes son la hepatitis A, la B y la C. También hay hepatitis D, hay hepatitis E, F, en fin. El laboratorio inicial en el diagnóstico de hepatitis viral siempre exige por lo menos un hepatograma básico, y en ellos tenemos que buscar la inflamación del hepatocito, por lo tanto la elevación de la transaminasa, con o sin ictericia. Si hay ictericia, mejor, pero a veces sucede que las hepatitis cursan sin ictericia o la ictericia se presenta a posteriori. ¿Sí? Acordarnos que en la hepatitis el proceso de ictericia está relacionado con una falta de excreción de la bilirrubina en el hepatocito en la última etapa, ¿no? Y esto es producto de una alteración en ese transporte, ¿sí?, dentro del hepatocito. Hay que siempre evaluar otras posibilidades de causa de hepatitis, ya dijimos, tóxicas, inmunológicas, y hay que pedir una serie de estudios para ver cuál es la causa, como inmunoglobulina M para hepatitis A, antígeno en superficie para hepatitis B, anticuerpo anticore para hepatitis B y anticuerpos para hepatitis C, ¿sí? Bueno, después ya van a ir viendo ustedes cada una de las hepatitis, se van a poner a estudiar, eso va a ser la tarea para ustedes. Hepatitis A, B y C son las que me interesan. Van a hacer hincapié fundamentalmente en la vía de transmisión, ¿sí?, en la evolución, generalmente, si hacen cuadros agudos, si hacen formas graves, que pueden llevar a la insuficiencia hepática, si hacen formas crónicas, si hay alguna que no produce formas crónicas, si hay alguna que no produce formas agudas graves, eso lo tienen que saber. El periodo de incubación, los síntomas que suelen presentar, cómo se diagnostican en cuanto al laboratorio,
Ya sabemos que primero hay que diagnosticar la hepatitis y después hay que diagnosticar el virus. En este caso, ¿qué tratamiento tienen? Si existe tratamiento para alguna de ellas, aparte cómo se diagnostica, y qué medidas preventivas hay que tener para cada una de ellas, si es que tienen alguna medida preventiva. Acordarnos siempre cuál es la vía de transmisión, ¿cierto? Es fundamental para entender cómo vamos a estudiar un grupo de pacientes que tiene hepatitis. ¿Alguna pregunta? Bueno, no vamos a avanzar más sobre hepatitis, eso ya lo van a buscar ustedes. Traten de buscar algo actualizado. Chicos, no estudien hepatitis de bibliografía de más de 10 años. Yo diría que lo ideal sería que no menos del año 2014, 2015, donde han cambiado sobre todo hepatitis C. Yo diría que revisen literatura más reciente, ¿sí? Porque si no van a perderse, digamos, el tratamiento definitivo de la hepatitis C. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pónganse a estudiar, vayan estudiando porque tienen mucho para estudiar, y nos vemos mañana a la noche con una nueva clase.